Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la definición del grupo B del Mundial de Qatar 2022. Empecemos en el estadio Ahmed Bin Ali, donde la selección inglesa de fútbol le ganó a la selección de Gales por 3-0 en un clásico de la isla británica. Los dragones rojos tenían la necesidad de ganar para pasar a octavos, pero fueron superados desde el minuto 1 por los leones, aunque el marcador no se movió hasta el segundo tiempo, ya que en los primeros 6 minutos de juego marcaron Marcus Rashford y Phil Foden. Los galeses trataron de responder, pero fue inútil, su equipo nunca fue rival y los ingleses lo terminaron goleando con el tanto de Marcus Rashford, que se anotó con un doblete. Ahora, como puntero del grupo B, deberá medirse a Senegal el domingo 4 de diciembre a las 2 de la tarde, hora peruana. Pasamos al estadio Al Tumama, donde la selección de Estados Unidos le ganó por la mínima diferencia a la selección de Irán, en un partido con bastantes dimes y diretes en la previa. La cosa es que en el primer tiempo, los norteamericanos fueron recontra superiores y propio de ello anotaban en pies de Christian Pulisic, donde incluso marcaron un gol más, pero que no subió el marcador por offside bastante finito. En el complemento, los asiáticos salieron de su cueva generando más que los del tío Sam, pero por más que asediaron el arco de Matt Turner y pidieron un penal en los descuentos, no pudieron igualar el marcador para clasificar, por lo que los estadounidenses ahora se medirán a los Países Bajos en octavo de final el sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana, hora peruana. Y vamos a revisar las movidas de los clubes peruanos de cara a la Liga 1 del 2023. Empecemos en el norte, ya que la Universidad César Vallejo, las cosas empiezan a calentarse. Luego de anunciar las renovaciones de Arnold Quinteros, Benjamín Ampuero, Alejandro Ramírez, Yorlis Mena, Carlos Ascuez y sobre todo, luego de la contratación del técnico uruguayo Sebastián Abreu, el club poeta ya empezaría a fichar los refuerzos para la siguiente campaña. En esa línea, los trujillanos anunciaron al volante uruguayo Ángel Rodríguez. El mediocampista charrúa, de 29 años, llega por un pedido expreso del técnico Sebastián Abreu y proviene del Deportivo Maldonado de su país. Además, pasó por clubes como el Defensor Sporting, River Plate de Uruguay, Peñarol, entre otros. Aunque no sería el único en llegar al norte, ya que se pudo conocer por Radio Ovación que el atacante nacional Kevin Quevedo llegó a un acuerdo con la gente de la Universidad César Vallejo para jugar con ellos en la temporada 2023. El futbolista nacional, que en el 2020 vistió la camiseta del Goiás de Brasil, teniendo muy poca continuidad, por lo que regresó al Perú, donde jugó los últimos 2 años en el Melgar de Arequipa, en donde marcó 7 goles en 43 partidos, aunque las mejores temporadas de Quevediño fueron vistiendo la camiseta de Alianza Lima desde el 2017 hasta el 2019, marcando 26 goles. Dicho esto, se pudo conocer que todo ya está acordado entre ambas partes y pronto el club poeta lo anunciará de manera oficial. Como se sabe, el equipo trujillano juega el siguiente año la fase 1 de la Copa Sudamericana, donde querrá avanzar a la fase de grupos, aunque también tendrá en mente pelear el título nacional, donde siempre son animadores, pero se quedan en eso nada más. Veremos si la mano del loco Abreu lo pueden lograr. Y las novedades siguen llegando a Alianza Lima. Ahora, a través de sus redes sociales, el club blanqueazul anunció la renovación de contrato del atacante argentino Hernán Barcos. De esta manera, por tercera temporada consecutiva, el Pirata continuará en el conjunto victoriano. Como se recuerda, en la última campaña acabó siendo el goleador del equipo con 18 tantos y dando 7 asistencias. Lastimosamente, en Copa Libertadores no pudo marcar ningún tanto y solo dio una asistencia en el empate ante el Colo-Colo en el Estadio Nacional. A pesar de todo, fue clave en la recta final del torneo Clausura, donde marcó 8 goles en los últimos 10 encuentros, por lo que se ganó su renovación de contrato cuando la dirigencia aún no se había comunicado con él y se vocea de su salida. Incluso desde Ecuador estaban queriéndolo contratar. La cosa es que Barcos seguirá en Matute al menos por un año más. Sin embargo, no fue el único anuncio, ya que a través de sus redes sociales, el cuadro íntimo anunció la promoción de 4 jóvenes futbolistas al primer equipo de cara a la temporada 2023. Se trata
de Jorge del Castillo, Sebastián y Nicolás Amasifuen y Juan Pablo Goicoechea. Recordemos que de estos 4 futbolistas, el único que debutó con el primer equipo en esta campaña fue Goicoechea contra el Deportivo Binacional. Lastimosamente, no todos se quedarían, ya que el defensa nacional Jefferson Portales, que fue titular y clave en el 2021 para que Alianza Lima obtenga el título de esa temporada, sería prestado a otro club para el 2023. Así lo confirmó el periodista deportivo José Varela. Y hablando de este periodista, en Alianza Lima aún habrían más novelas por escribirse. Ya les avisamos en la tarde que según el periodista deportivo que cubre Alianza Lima, Gerson Cuba, mencionó que a Cristian Benavente no se le renovaría el contrato. Sin embargo, horas más tarde salió José Varela, otro periodista deportivo que cubre a Alianza Lima, a desmentir esta información. El futbolista Cristian Benavente y el club Alianza Lima están en plena negociación para renovar el contrato. El chaval este año jugó 26 partidos en la Liga 1, fue titular en 12 ocasiones y pudo convertir 6 goles. ¿Quién dice la verdad entonces? Nadie lo sabe. Solo los propios involucrados saben lo que pasará. En una negociación todo puede pasar, por lo que solo queda esperar al desenlace de esta novela. Lo que sí es cierto es que el chaval generó revuelo en nuestra sociedad futbolística peruana cuando llegó a Matute, pero no colmó las expectativas que se esperaban de alguien con la formación europea que muchos afirmaban que plasmaría en las canchas de la Liga 1. Sin embargo, a pesar de que mostró chispazos, no pudo ser el que lleve de la mano a Alianza Lima a cumplir una buena Copa Libertadores. Pero ¿tú qué crees? ¿Cristian Benavente debería renovar en el club victoriano? Los comentarios son todos tuyos. Y antes que dejemos la victoria, lo que se sabía desde la semana pasada se oficializó en las últimas horas de este martes, ya que el club blanquiazul anunció con un video en sus redes sociales la contratación de Gabriel Costa, quien regresa al club blanquiazul luego de 8 años y tras haber estado en las últimas campañas en el Colo-Colo de Chile. El Gavi llegó a un acuerdo con la directiva íntima para volver a ponerse al blanquiazul hasta el 2024. De esta manera, el club suma su primer refuerzo para la próxima campaña, en la que buscará hacer un buen papel en la Copa Libertadores, donde querrán cortar su pésima racha de 29 partidos sin ganar y sobre todo lograr el tricampeonato nacional. Y yendo al compadre, en Universitario de Deportes siguen a la espera de la rescisión de contrato del volante argentino Claudio Jacob y de la nacionalización de Luis Urruti, para que se abran más cupos de extranjeros. Sin embargo, los cremas ya estarían gestionando a sus nuevos refuerzos del exterior. En esa línea, el periodista deportivo José Marín nos trae la confirmación de un futbolista que ya les avisamos que estaría en la mira crema. Universitario llegó a un primer acuerdo con Matías Di Benedetto. El defensa de 30 años, con pasado reciente en Central Córdoba, tiene muy encaminada su llegada al equipo crema para la próxima temporada. Ya les detallamos el currículum de este Di Benedetto en el video de arriba, aunque aún faltaría definir el tema del delantero. Para esto, el periodista deportivo Gustavo Peralta nos muestra las alternativas que maneja el club merengue. Sobre el 9 extranjero en Universitario. Hasta que no firme en Belgrano, esperarán cualquier cambio de decisión sobre Pablo Vegetti. El argentino Leandro Garate tiene el visto bueno, y como indica el buen Rodrigo Arellano, la U pidió el préstamo a Unión Española, pero Garate tiene contrato con Unión por todo el 2023 y el director técnico de dicho club ha sido claro en señalar que necesita la continuidad del delantero argentino. No es fácil el tema, pero a ver en qué acaba. Otras opciones son el uruguayo Junior Arias y el argentino Pablo Magnin. Ya mostrado los jugadores extranjeros a donde apuntan en ATE, veremos al final quiénes llegan al club, ya que también está en la órbita un atacante nacional. Así lo mencionó el periodista deportivo Marcelo Merizal. Lamentablemente se cayó la llegada de Renato Espinosa a Orense de Ecuador. Universitario de Deportes mostró interés por el 9 hace unos meses, pues busca un atacante peruano para completar el plantel 2023. Tras este nuevo contexto, su llegada a ATE podría reactivarse. Por ahora, todos son rumores y aún faltará escribirse bastantes capítulos al respecto, al menos hasta que inicie la pretemporada de los clubes peruanos en el mes de diciembre.
No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!